La iglesia está conformada por cada uno de nosotros, que somos piedras vivas, donde la piedra angular es Jesucristo. Como piedras vivas, somos la esencia de la iglesia, somos el motor de la iglesia, somos la razón de la iglesia. En la medida que, como piedras vivas, seamos transformados, la iglesia será transformada y cumplirá su propósito, ser la esperanza del mundo. Por esta razón debemos hacer de la iglesia un lugar donde existan ambientes que nos permitan alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. El camino para desarrollar este potencial es a través de un proceso con etapas claras y secuenciales, con un sentido de comunidad, donde estaremos sentados más en círculos y menos en líneas, construyendo lazos entre nosotros, mediante los cuales podemos ser transformados para ser más como Jesús. La iglesia no se trata solamente de dar información, ni de hacer reuniones, sino de crear un ambiente, un espacio para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Por lo tanto, Casa sobre la Roca ha creado para todos sus miembros un proceso que nos permita tener claridad sobre dónde estamos y a dónde queremos llegar. Tener movimiento, ser una fuente, no un estanque, con enfoque, haciendo el trabajo de la iglesia más eficaz. La primera etapa del proceso es conectar. Como iglesia debemos trabajar por conectar a las personas con Dios, la iglesia y otros. Para esta etapa, las personas podrán vivir: primero, ADN. Segundo, bautizo. Tercero, asistir los domingos y ayunos. Cuarto, asistir a los grupos pequeños. La segunda etapa es crecer. Como iglesia debemos trabajar para que las personas crezcan espiritualmente y conozcan con profundidad a Dios. Para esta etapa, las personas podrán vivir: primero, IBLI. Segundo, llaves del poder. Tercero, madurez espiritual. Cuarto, yo decido. Quinto, restauración. Por último, la tercera etapa es servir. Como iglesia debemos trabajar por establecer espacios para que las personas puedan poner al servicio de Dios sus dones y talentos. Para esta etapa es importante que las personas hayan caminado todo el proceso, dando frutos de la transformación que han vivido durante el proceso y verificar que sean obedientes y cumplan sus deberes que, como miembros, tiene cada uno. Finalmente, se debe realizar una capacitación a todos los futuros voluntarios para servir a Dios con un objetivo común y una misma visión. Conéctate, crece, sirve. Dios, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús, gracias Dios mío porque aquí estamos una vez más, Dios, delante de tu presencia, delante de tu altar, Padre bendito de los cielos, Señor, dándote gracias porque nos podemos reunir una vez más, Dios, como familia, Dios, como pueblo, como iglesia, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús, adorarte, Dios, exaltarte, Dios mío, glorificarte, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús. Y hoy declaramos, Dios, que queremos que tú nos encuentres una vez más, Padre bendito de los cielos, Señor. Hoy declaramos, Dios mío, que tus caminos son rectos, Dios, que solo tú, Dios, tienes el control de nuestro futuro, de nuestro presente, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús. Y hoy declaramos, Dios, que esta alabanza sale desde nuestros labios con un olor fragante, Dios, con una intensidad, con una alegría desde nuestro corazón, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús. Te adoramos, Dios, te exaltamos, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús, y recibe esta alabanza, Dios, recibe esta alabanza que hoy damos y entramos por puertas en acción de gracias hacia ti, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús. No puedo volver al pasado y controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar.
sol transforma la sombra. Tu gloria brilla en mi debilidad. Dile no puedo más, No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. declara pues todo en mí, Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. pues todo en mí, Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. así es Dios, ven y encuéntranos otra vez, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús. Ni por un momento, Dios, nos has abandonado, Dios. Sabemos que tú estás aquí, Dios. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está Y ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Así es, Dios. Ven y encuéntranos otra vez, Dios. Dios, Señor Dios, en esta mañana te queremos, Dios, seguir dando la gloria, Dios, la honra, Dios, la adoración, Señor Dios, a ti, Dios, y te decimos, Señor, que creemos en ti, Dios, en cada una de tus promesas, Señor Dios. y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús,
toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe y toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe la gloria a Dios y la adoración a ti, Señor. Te damos la gloria a Dios, oh Dios. Saludo cordial, hermanos en Cristo. Bienvenidos a Casa Roca, Florencia. En la mañana de hoy les invito para que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice la palabra: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Santo, Señor Dios de los cielos, continuamos, Señor, en tu presencia en el poderoso nombre de Cristo. Agradecidos contigo, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que así como te movías en el principio sobre la superficie de las aguas, te muevas en nuestro corazón, para que la palabra que vamos a estar recibiendo se convierta en revelación, quede sembrada en lo profundo de nuestro ser y que desde allí, como hijos tuyos, hombres y mujeres, seamos esforzados para poner en práctica tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, ahí en el versículo 2 que acabamos de leer, encontramos la expresión que el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que recibimos cuando aceptamos a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas. El Espíritu Santo que tiene un lugar especial en el crecimiento y desarrollo de la iglesia y por supuesto va mucho más allá de esa relación doctrinal que existe dentro de la misma Trinidad. Porque recordemos, nuestro Dios es un Dios trino, el creador de los cielos y de la tierra. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas se movió con tal poder y convicción el día de Pentecostés. Hoy, hace 8 días, estábamos celebrando el día de Pentecostés. ¿Pero qué es Pentecostés? Recordemos que es una festividad que se celebra 50 días después de la Pascua. ¿Y qué hace referencia a la Pascua? La Pascua en el pueblo judío es la festividad que se celebra en esa primera luna llena de primavera, conmemorando la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. La Pascua en los cristianos es la conmemoración de la resurrección del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús, quien anunció su partida y envió el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 7, dice la palabra: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Amén. El Consolador es el Espíritu Santo. Fue en el día de Pentecostés que este singular potencial se desató dentro de la vida de los que fueron bautizados en el Espíritu. Se convirtieron en los plenipotenciarios del reino de Dios y del Rey de Reyes, porque el Señor Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores.
Debían continuar lo que Jesús había comenzado. Y nosotros en este siglo presente debemos también ir adelantando, continuando lo que el Señor nos enseña a través de la Escritura. En el principio, en el presente, en el futuro, por siempre. Ese es el título de la enseñanza. En el principio, en el presente, en el futuro y por siempre. Y por supuesto que adicional a la conmemoración del día de Pentecostés, es importante identificar una serie de principios para que cada uno de nosotros comprendamos ese gran misterio del Espíritu Santo. Entonces, veamos qué es específicamente a la luz de la palabra Pentecostés. Pentecostés número 1 es profecía. En Isaías 44:3 dice la palabra: así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido. Que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición vendrá sobre tus vástagos. Amén. El profeta Isaías, el gran profeta de Israel, 750 años antes de Cristo, profetiza acerca del Espíritu Santo que vendría. En Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Aquí en este texto bíblico encontramos que el profeta Zacarías asegura a Israel que aunque estuviesen rodeados de destructivas fuerzas enemigas, Dios vendría en su ayuda. Aunque este suceso quizás venga después de la era de la iglesia, que termina con el rapto de la iglesia. No obstante, es una de las principales predicciones del derramamiento del Espíritu Santo. Y como Pentecostés es profecía, hemos visto esa palabra profética con respecto a la venida del Espíritu Santo a través de Isaías. De igual forma, lo vemos a través de Zacarías. Veamos otro profeta. Vamos a Joel. En Joel, ubícate en el 2, capítulo 2, versículo 28 al 29. Dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Amén. Joel añadió una gran palabra a su avivada profecía. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Es palabra de Dios a través del profeta Joel. En el gran derramamiento de la mañana de Pentecostés, Pedro apoyó y verificó los dramáticos sucesos de fuego, viento y otras lenguas, citando las palabras del profeta Joel a la maravillosa multitud que en ese momento asistían, 120 personas ahí en el aposento alto. En Hechos capítulo 2, versículo 16 al 19 nos dice: en realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán.
Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Amén. Entonces, mira cómo Pentecostés es una profecía, expresado por el profeta Isaías, profeta Zacarías y profeta Joel. ¿Qué más es Pentecostés? Número 2, Pentecostés es compañía. En Juan capítulo 14, versículo 16 nos dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe por siempre. Amén. ¿No les parece maravilloso? Jesús conocía las necesidades más profundas de quienes lo seguían. Así como el Señor conoce cada una de nuestras respectivas necesidades. Él conocía sus debilidades, sus temperamentos y su mal dirigido celo. Los había observado de cerca durante 3 años. 3 años que duró el ministerio del Señor Jesús. Sabía exactamente lo que necesitaban. En su oración como sumo sacerdote, el Señor dijo, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Eso es compañía. O sea que Pentecostés, adicional a ser profecía, número 2, Pentecostés es compañía. Ahora veamos el punto 3. Pentecostés es promesa. En Lucas capítulo 24, versículo 49 dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Amén. Ese poder de lo alto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que obra con poder. Ese es el poder de Dios obrando a través del Espíritu Santo. Y aquí está la promesa. Cuando estaba Jesús con sus discípulos en el monte de los olivos, justo antes de su ascensión, Jesús mismo declaró, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero si tú vas a Lucas capítulo 11, versículo 13, el Señor Jesús había expresado, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Amén. Ahí encontramos promesa. El Padre había prometido este maravilloso enriquecimiento y Jesús además prometió que Él personalmente estaría cumpliendo con esta promesa. Ellos dependían de eso, los discípulos del Señor. Por eso tú y yo debemos depender de las promesas que el Señor nos entrega a través de su palabra. Y hay algo. Recordemos a el intrépido Juan el Bautista, quien por supuesto es diferente a Juan el Evangelista. Y Juan el Bautista, al predicar a la asombrada multitud en el río Jordán, ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11, dijo, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Ahí está la promesa. O sea, Pentecostés, número 1, es profecía. Número 2, es compañía. Y número 3, promesa. Ahora veamos el número 4. Pentecostés es poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Esta es otra de las grandes promesas del Señor Jesús.
Por eso, para conquistar esas propias tentaciones de la carne y controlar las fuertes pasiones humanas, necesitamos ser especialmente investidos con el poder divino. Sería necesario que los débiles fueran fuertes, que los indecisos fuesen valientes. Los necios ahora debían ser sabios, los tímidos intrépidos. Los de doble ánimo debían convertirse en personas de fuertes convicciones. Debían tener poder para enfrentarse con un enemigo astuto y hostil. Debían tener poder para contender inflexibles con la fe. Debían tener poder para hacer milagros y predicar resueltamente la palabra de Dios. Sus propias debilidades, sus propios temores interiores podrían convertirse en invencibles obstáculos que debían ser conquistados por el poder del Señor. Este poder les había sido otorgado siempre que mantuvieran una estrecha relación con el Señor y sus vidas llenas del Espíritu Santo. Amén. Número 5. Pentecostés es orar. En Efesios capítulo 6, versículo 18, vamos por favor, Efesios 6, 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La oración, mira que es casi sinónima con el Espíritu Santo. Pablo exhortó a los efesios que oraran en el Espíritu en todo momento. Asimismo, podemos encontrar en el libro de Judas, ahí en Judas 1:20, donde Judas anima a sus oyentes a que se edifiquen en la fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 1:20. Orar en el Espíritu es el orden de oración más altamente posible que podemos conseguir en esa relación con Dios. La preposición en indica lugar. El creyente ha pasado al campo del Espíritu. Está rodeado por el Espíritu. Está envuelto por el Espíritu. Ha pasado al reino del Espíritu. Y esta no es una experiencia de entrar y salir, o de encender y apagar. Por eso el Señor Jesús usa la palabra permanecer. Y ve por favor a Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Amén. Hay que permanecer en el Señor para que el Señor permanezca en nosotros. Y lo que le pidamos al Señor, el Señor conforme a su voluntad nos lo estará concediendo. De modo que muchas oraciones no son contestadas porque las personas no han aprendido a permanecer en la presencia del Señor. Pablo lo aclara en Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Qué maravilla es la palabra de Dios. Y qué asombroso descubrimiento nos da esta revelación. No sabemos cómo orar cuando debemos efectivamente orar. Nuestra propia falta de espiritualidad nos abruma, pero tenemos un ayudador, es el Espíritu Santo de Dios, uno que viene en nuestra ayuda. Él pone expresión a nuestros suspiros, palabras a nuestros gemidos y ora su voluntad a través de nosotros. Amén. ¿Qué más es Pentecostés? Pentecostés es purificar.
En Efesios capítulo 5, versículo 27 nos dice la Escritura, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cristo vino a la tierra con el propósito de asegurarse de una novia aquí en la tierra. ¿Y cuál es la novia? La iglesia. Cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo, hacemos parte de la iglesia del Señor. Y la iglesia, todos nosotros, somos la novia del Señor. Y por supuesto, que su iglesia se esfuerce por no tener mancha ni arruga ni cosa semejante. La epístola a los Hebreos capítulo 12 versículo 14 insta a los creyentes: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que buscar la paz y hay que permanecer en santidad, porque en paz y santidad veremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo está para santificar a las personas. Hemos de participar de su santidad, completar en el temor de Dios la obra de nuestra santidad, como lo expresa 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Y bueno, número 7, Pentecostés es predicar. Entonces, hemos estado revisando que Pentecostés es ¿qué? Profecía. Pentecostés es compañía. Pentecostés es promesa. Pentecostés es poder. Pentecostés es orar. Pentecostés es purificar. Ahora vamos a ver que Pentecostés es predicar. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la palabra: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Pentecostés es predicar. Predicación ungida. Predicación llena de gracia. Predicación inspirada por Dios. Predicación inteligente. Predicación sincera. Es predicar la palabra de Dios, es predicar la gracia de Dios, es predicar el amor del Señor, es predicar el poder y las misericordias de Dios, es predicar los juicios de Dios, es predicar la bendita esperanza que Dios ofrece a todo el género humano en todas partes, en todo lugar, en todo momento. Dios ofrece esperanza. Eso es predicar. Pentecostés es la respuesta final de Dios a la tibieza y apostasía de los últimos tiempos. Pentecostés significa corazones encendidos, vidas totalmente dedicadas al Señor, vidas motivadas por una ardiente pasión por predicar sin temor alguno de Cristo. Vidas comprometidas con Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos 7 principios que tú nos entregas, bendito Rey, con respecto a lo que la Biblia nos habla sobre Pentecostés. Pentecostés es profecía. Pentecostés es compañía. Pentecostés es promesa. Pentecostés es poder. Pentecostés es orar. Pentecostés es purificar. Pentecostés es predicar. Alabado seas, Señor, porque a través de tu palabra tú nos entregas esos principios de vida, que cada uno de nosotros como hijos tuyos, al recibirlos, disponemos nuestro corazón
para que queden sembrados en lo profundo de nuestro ser y que desde allí seamos esforzados para ponerlos en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como es costumbre en Casa sobre la Roca, en este momento, aquellas personas que quizá fueron invitadas ahí por un familiar, pariente, amigo, o que de pronto estaba mirando algunos asuntos en internet y el Señor te lleva a esta predicación. Si hay alguien que quiere iniciar ese caminar en Cristo, alabado sea el Señor. Y te invito para que te acojas a Romanos capítulo 10, versículo 9, en donde la palabra dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. Ese es el primer paso para iniciar el caminar en el Señor y disponernos para que tú te dispongas a que el Espíritu Santo haga esa obra renovadora y transformadora en tu vida. Que seas una persona de bendición como hijo de Dios, como hija de Dios, y por supuesto que esa bendición sea extendida por todo lugar donde tú vayas. Así que te invito para que con voz audible, ahí en el sitio donde te encuentras, me permitas dirigirte con una corta oración en atención a Romanos capítulo 10, versículo 9. Cerremos nuestros ojos para no distraernos y por favor repitan conmigo. Amado Padre Celestial, reconozco que en la persona del Señor Jesús pagaste un precio en la cruz del Calvario por mi redención y salvación. Señor Jesús, fuiste sepultado, pero al tercer día resucitado y estás sentado a la diestra del Padre Celestial. Me presento ante ti, oh Dios, y te pido perdón por todo lo que haya pecado desde la infancia hasta este momento. Abro la puerta de mi corazón, te invito a entrar. Por favor, toma el control de mi vida, de mi ser, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Oro por ustedes. Padre, gracias, Señor, por tus hijos. Te pido, por favor, que los apartes de todo mal, de todo peligro. Bendice sus vidas con bendición extensiva para sus respectivos familiares y parientes. Gracias, Señor, porque cada hijo tuyo, quienes somos hijos de Dios, hemos recibido a Cristo y tú nos has dado el derecho de ser tus hijos. Como dice en Juan, nos has dado el derecho de ser hijos de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, te invito para que te pongas en contacto. Ahí están las líneas de teléfono en pantalla y permítenos guiarte hacia ese crecimiento espiritual en el conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios. Somos Casa Roca Florencia y nos gustaría tener ese privilegio de que fueras parte de la iglesia del Señor. Amén. Vamos por favor a conmemorar un momento especial que el Señor nos presenta a través de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y en la conmemoración de la Cena del Señor. En la Cena del Señor hay dos elementos, el pan y el vino. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí.
porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. El versículo 28 nos invita para que cada uno de nosotros, antes de comer el pan y beber de la copa, nos examinemos a nosotros mismos. Así que todo aquello, producto, causa de pecado, que aún no hayas confesado ante el Señor, es un momento ideal para que le pidas perdón al Señor. El Señor presente en tu corazón, presente en todo lugar, a todos nos escucha. Hablemos con el Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Y gracias, oh Dios, porque nos permites tener este trozo de trigo, el cual simboliza el cuerpo del Señor Jesús, que fue entregado como sacrificio vivo y santo para la redención y el perdón de nuestros pecados. La copa con vino, el vino simboliza la preciosa sangre del Señor Jesús, derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario, precio por el cual hemos sido comprados. Pues la palabra dice que fuimos comprados no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre del Señor. Señor, ante tu altar colocamos estos elementos conmemorativos y representativos de tu cena. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, podemos tomar la cena del Señor. Bueno, antes de la oración final, me voy a permitir orar por los cumpleañeros, por las parejas de matrimonio que durante esta semana o en el día de hoy están de aniversario, por los viajeros y por los trabajos, por los diezmos y ofrendas. Amado Padre Santo, Señor Dios de los cielos, agradecidos contigo, bendito Rey, por ese privilegio que tú nos das de dirigirnos en oración en tu presencia, Señor. Oro, Señor, en gratitud por todos aquellos que han estado de cumpleaños durante esta semana o que en el día de hoy están cumpliendo años. Gracias, Señor, porque cumplir años en ti, qué mejor es. Te pido, Señor, un manto de protección, los apartes de todo mal, de todo peligro. Bendice sus vidas y, Señor, tú conoces las profundidades de cada corazón y concede, Señor, aquellos anhelos y deseos que estos cumpleañeros puedan tener. En el poderoso nombre de Cristo, amén y amén. Gracias, Padre Celestial, por aquellas parejas conyugales que han cumplido un aniversario más. Te pido, Dios, que los continúes respaldando, bendiciendo sus vidas con bendición extensiva para sus respectivos familiares y parientes. En el nombre de Jesús, amén. Y, oh Dios, gracias, Señor, por los trabajos, por los empleos, por aquellos hermanos que van a emprender un viaje, bendito Rey. Te pido, Señor, que bendigas todos los medios de transporte, apártalos por favor de todo mal, de todo peligro, bendice sus vidas con bendición extensiva para sus respectivos familiares y parientes. Y Padre, Señor Dios de los cielos, te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas todo lo correspondiente al diezmo y a la ofrenda. Gracias, Señor, por cada trabajo, por cada empleo de los hermanos de la congregación. Y aquellos que te están clamando por quizá un cambio de trabajo, por un nuevo empleo, que todo se haga conforme a tu voluntad. Bendice sus vidas con bendición extensiva para todos sus familiares y parientes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendecimos estos diezmos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Iglesia, qué alegría haber estado compartiendo con ustedes esa palabra que transforma vidas y que transforma corazones.
Mis mejores deseos para que durante esta semana todos estemos con ese corazón dispuesto a la guianza del Espíritu Santo y que seamos esos hombres y mujeres esforzados para poner en práctica la palabra. Que el Señor les bendiga. Un abrazo virtual para todos y saludos en casa. Chao, chao. Así es, Dios. Continuamos delante de tu presencia, Dios. Ante toda gloria, Dios, toda alabanza, Señor, Dios, toda oración, Dios. Gracias, Dios. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré y en tu gracia por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré, y en la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas, pues por siempre heredaré. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me